Muy buenos días a un programa más de psicoespiritualidad, los múltiples caminos del alma. Y hoy tenemos un programa muy interesante que estoy segura que te va a despertar mucha curiosidad y también espero mucha esperanza. Vamos a hablar de los sueños, las pesadillas y las experiencias extraordinarias. Y tengo una invitada de lujo que luego voy a presentar. Pero quiero empezar hablando de la importancia del mundo de los sueños en nuestra cotidianidad. Los sueños es un tema, es un área que nos apasiona y que le ha apasionado al ser humano desde la antigüedad. ¿Qué es lo que hace que el mundo de los sueños sea un mundo que nos apasiona tanto, que nos da tanta curiosidad, que ha sido objeto de estudio y objeto de análisis y de teorías y de propuestas? Sin duda que hay ahí un enorme mundo que explorar. La realidad es que el mundo de los sueños es un puente entre nuestra cotidianidad y la multidimensionalidad. Si bien hay una parte de los sueños que es simbólica, que habla de nuestra existencia cotidiana, también la realidad es que son una puerta de acceso a un mundo al que no podemos accesar mientras estamos en estado de vigilia. Con mucha frecuencia las personas buscan apoyo psicoterapéutico, buscan trabajar o explorar qué es lo que pasa con ciertas pesadillas, con ciertos sueños que les generan angustia, que les generan estrés, que les generan molestia cuando despiertan. Y aquí me gustaría hacer la diferencia entre un sueño feo y una pesadilla, porque hay una diferencia muy grande. Los sueños feos son todos aquellos sueños que nos generan asco, que nos generan desagrado, que nos generan rechazo, incomodidad, mas no hay una amenaza a la integridad. Nosotros consideramos una pesadilla en el mundo psicológico cuando es un sueño que atenta contra nuestra integridad y que despertamos con una profunda angustia. La angustia se vivió en el sueño y nos despertamos con una angustia y no podemos explicar muy bien por qué. Dentro de las pesadillas existen una clasificación que son pesadillas abiertas o pesadillas encubiertas. Las pesadillas abiertas es el contenido que yo veo en el sueño es angustiante, es decir, un monstruo me está persiguiendo, siento angustia y me despierto con angustia. Entonces, la angustia que yo estoy manifestando cuando me despierto es proporcional a lo que yo soñé. Esta es una pesadilla abierta. Las pesadillas encubiertas son aquellas en las que el contenido que yo recuerdo del sueño no es proporcional a la angustia con la que me despierto. Por ejemplo, si yo estoy soñando un caso que viene en uno de mis libros con el umbral de una puerta y una figura humana. En el sueño no me hacen nada, pero me despierto con una angustia tremenda. No puedo entender qué tiene que ver esta imagen con mi angustia. Eso se llama una pesadilla encubierta. Y esta pesadilla encubierta normalmente nos habla de asuntos que están ahí, que necesitan procesarse, que están de una manera simbólica, y entonces son asuntos que es muy importante llevar a psicoterapia, buscar un psicoterapeuta, no nada más un psicólogo, un psicoterapeuta capacitado en el trabajo de sueños para poder entrar y explorar qué es lo que está pasando ahí. Desde la mirada de la Gestalt, respetando las otras miradas, nosotros no creemos en la interpretación de los sueños, porque cada persona genera símbolos que son totalmente individuales. Si nosotros pensamos en una paloma blanca, que es a lo mejor un símbolo universal de la paz, a mí me ha tocado tener pacientes, 2 en concreto, que la imagen de la paloma blanca les genera muchísima angustia. Para ellos obviamente no es un símbolo de paz.
Entonces, para nosotros, desde la mirada gestáltica, no podemos interpretar sueños, de manera que estos manualitos de decir, ok, sueñas con agua, quiere decir tal cosa, pues más bien quiere decir eso probablemente para la persona que lo escribió, pero habría que ver para la persona que lo está soñando. Entonces, el mundo de los sueños es un mundo simbólico individual, en el que si bien podemos hablar de ciertos estereotipos, no podemos hablar de una interpretación como tal. De manera que si tú estás teniendo pesadillas, estás teniendo estos sueños feos que te hacen que te despiertes con angustia, lo que te sugiero más que buscar un manualito de sueños es busca un psicoterapeuta, una psicoterapeuta capacitada que te pueda apoyar a encontrar qué quiere decir ese sueño para ti. Porque también hay una diferencia muy grande entre las pesadillas y las parasomnias. Las parasomnias, como tal, son fenómenos clínicos que ocurren en el sueño y estos son estudiados por medio de comprobados por medio de toda una serie de estudios que se hacen, estudios de las clínicas de sueño. Entonces, hay una línea ahí muy delicada, que es importante saber en qué cajón metemos las cosas. Ahora, para meter las cosas en cada cajón, nosotros lo que tenemos que tener es conocimiento y tener preparación. No podemos en ningún momento asumir que es netamente una pesadilla, necesitamos conocer qué son las parasomnias para saber si la persona que estamos acompañando está presentando en un momento dado una situación clínica que requiere una mirada multidisciplinaria. Entonces no es tan sencillo como que si estoy soñando algo feo, pues hay que buscar la interpretación. Y luego viene otra parte que es importantísima, que es la que vamos a hablar el día de hoy, que son las experiencias extraordinarias. Y por experiencias extraordinarias estamos hablando de situaciones que no tienen absolutamente nada que ver ni con símbolos individuales, ni con estereotipos, ni con parasomnias, sino que tiene que ver con fenómenos que se dan en el multiverso, es decir, en la multidimensionalidad, fenómenos energéticos. Eh, Estamos nosotros, y hemos estado hablando constantemente que somos un ser de energía, entonces estamos rodeados por energía. Esto es una realidad. Así como nosotros somos un ente que está viviendo o que está habitando un cuerpo físico con fecha de caducidad, también existen otros entes energéticos que están alrededor de nosotros. Por ente no quiero poner una connotación negativa o positiva, simplemente es una entidad. Cuando hablo de ente me refiero a una entidad energética que tiene características muy particulares. Estas entidades energéticas se han manifestado y se siguen manifestando y podemos encontrarnos con personas que llegan y nos cuentan, se me sube el muerto, siento que me quitan esto, pero yo ya no sé si me estoy volviendo loco o estoy soñando, pero que impacta su vida. Desde el trabajo que he venido yo haciendo de investigación y el trabajo que estoy haciendo con mis colegas de la comunidad de 13, estamos capacitándonos y enfrentándonos a este tipo de situaciones para ayudar a esas personas que ni están locas, ni tienen una parasomnia, ni están teniendo pesadillas, sino que están viviendo una experiencia extraordinaria que no se puede comprender con los paradigmas mecanicistas ortodoxos porque no entra en ninguna clasificación. Quiero contarles un poquito antes de presentarles a mi invitada estrella del día de hoy. ¿Cómo pasó esto? Yo estaba en la ciudad de Hermosillo dando un taller de sueños, entrenando a un grupo de psicoterapeutas. Y entonces estábamos en el módulo de pesadillas precisamente y mi invitada se sienta a trabajar esto que ella consideraba pesadilla porque pues era lo más cercano a poderla clasificar y entonces se abre una experiencia extraordinaria que ella viene a compartirnos ahora. Y bueno,
Voy a presentarla, me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Voy a leer su currículum porque con muchísimo gusto le doy la bienvenida a Alma Angélica Espinosa. Ella es licenciada en psicología con maestrías 2 en psicoterapia gestal de grupo e infantil, certificada en especialidad de acompañamiento gestal en línea, también certificada en formación en terapia de regresión y conciencia existencial y en trabajo gestáltico con sueños, con capacitación en atención a personas altamente sensibles. Actualmente es miembro de Psicoterapeutas 13 y miembro fundador de la comunidad terapéutica del PITIC AC en Hermosillo, y ella da atención psicoterapéutica privada a jóvenes y adultos. Así que, mi querida Angélica, te doy la bienvenida a este espacio. Y bueno, pues estoy segura que lo que nos compartas va a ser muy esperanzador para muchas personas que puedan estar viviendo lo que tú viviste. Cuéntanos un poquito cómo llegas ese día. Cuéntanos un poquito. Primeramente, muchas gracias por invitarme. Espero que esta experiencia que viví pueda ser de utilidad para muchas personas que en algún momento o en este momento lo están viviendo. ¿Cómo empiezo? Dios santo, fue en pasado. Fue un proceso en el cual visité médicos, estuve en psicoterapia, ya no sabía qué decir, cómo me estaba viviendo. Mi sensación, porque siempre fue una sensación, nunca tuve una imagen. Entonces mi sensación era que empezaba un frío desde la punta de los pies que iba subiendo gradualmente hasta cubrirme completamente toda. Entonces yo llegaba y decía, y pues, pero ¿qué ves? ¿Qué sientes? O sea, más de eso, aparte, bueno, en fin, me empezaron a dar ansiolíticos por intuición, o sea, decidí no tomarlos porque me sentía más expuesta. Se sentía que no iba a poder controlar lo que me pasaba, porque además de esa sensación del frío tan intenso, que es un frío inexplicable porque normalmente es un frío que no he sentido y vaya que soy muy friolenta. Entonces, sí cabe aclarar eso porque realmente a mí el frío me hace mucho, pero este frío es, yo le explicaba a mi esposo que era la persona más cercana para poderme abrir, porque empecé a cerrarme, empecé a ya no expresar lo que sentía porque nadie me entendía y tenía miedo de que efectivamente que pensaran que estaba loca o que quería llamar la atención. Entonces, yo le explicaba que era un frío por dentro, o sea, que era dentro de mí, que lo que me pusiera, porque él en su afán de ayudarme, cuando lograba despertar, porque en ese momento, cuando yo sentía el frío, estaba dormida, pero al despertar era una angustia que yo nunca tomé mis signos vitales en ese momento, pero sentía que podía morir. O sea, mi corazón se desbordaba, o sea, era un temblor, era algo mucho, muy fuerte. O sea, sentía que el corazón me tocaba el pecho porque quería cubrirme para que no se saliera. O sea, era muy intenso, me desestructuraba, yo creo, totalmente. Y aún así, ¿cómo pude con el tiempo ir dominando esta sensación? ¿Cómo podía todos los días constantemente luchar cada vez que sucedía y tratar de ser más fuerte? Porque aún así, pese a sentir ese temblor en todo mi cuerpo, lograba caminar, pararme y buscar, o sea, voltear para donde quiera. Me sentía acechada, me sentía vista. Entonces yo corría a proteger a los míos, mis hijos. O sea, corría a ver cómo estaban, a verlos. Entonces, poco a poco
mi cuerpo se fue graduando a esa intensidad y poderme sostener de pie después de eso, para ir a buscar protección, porque yo sentía que necesitaba protegerlos. Era una necesidad de protegerme y protegerlos. Entonces, la única persona que estaba cerca de mí con esa experiencia, que ahora sé que tiene un nombre, que es una experiencia extraordinaria, porque en aquel entonces yo le llamaba pesadilla. O sea, es una pesadilla, pero luego, como no veía nada, nada más sentía, entonces no, no puede ser pesadilla, decía. Bueno, en fin, el caso es que así duré mucho tiempo. Eh, durante ese tiempo, muchos diagnósticos de ansiedad, de estrés, precisamente porque yo reflejaba un cansancio también, un Claro, agotamiento. O sea, hacía y vaya, que cabe aclarar que toda mi vida he hecho ejercicio. O sea, no era porque tuviera una vida insana o que me alimentara mal o que no, siempre he sido muy activa y siempre, entonces me costaba más trabajo hacer las cosas. Y recuerdo que al final del día yo estaba exhausta, o sea, estaba agotada, o sea, como diciendo, ay, un día más, o sea, como que tuviera un peso. Y bueno, entonces, cuando ya toqué muchas puertas y ninguna me daba respuestas, empecé a hacer un registro. Dije, bueno, a ver, algo puede detonar, está bien, voy a hacer un registro de mi día a día. En este día estuvimos muy felices todos. No hubo algo que detonara ansiedad, miedo, algo, o sea, de los que estuvieron a mi alrededor. Y yo estuve muy bien. Y en la noche se presentaron. Bueno, mm, no es por ahí. Entonces, a ver, vamos a ver, se enfermó mi hijo y no, pasaba una noche muy bien. Entonces, tampoco es por ahí. Bueno, el registro no me indicaba nada. Un buen día me enteré, va a venir el entrenamiento gestáltico en sueños. Me emociona todavía, me mm, emociona. Fue en septiembre del 2018. Y yo dije, yo voy. Y le dije a mi marido, yo voy, yo sé. O sea, era algo que yo sabía desde el primer día, desde la primera sesión, cuando dijiste que íbamos a tener el módulo de pesadillas. Yo sabía, yo ya lo sabía que tenía solución. Llegué y llegué contándole a mi esposo. ¿Sabes qué? Le dije, ya me voy a curar. O sea, ya no sabía cómo llamarle, no sabía si estaba enfermo o no, o sea, no sabía. Ya, Pilar me va a ayudar. Y se quedó viéndome, pero me vio tan convencida y él siempre ha estado acompañándome en todos estos procesos, que me dijo, me da mucho gusto. O sea, nunca dudamos, ni él ni yo, y yo nunca. Bueno, llegó el día y recuerdo perfectamente bien que en ese momento, cuando iba a pasar, sentí así como que algo me detenía. O sea, como que, o sea, vas a pasar. O sea, fue algo muy, muy raro porque titubeé una fracción de segundos en la cual tú me indicaste, si no quieres, no, sí voy, yo voy. En el momento que me senté ante ti, supe que no era pesadilla, supe que era una experiencia extraordinaria sin haberla conocido, sin haberle puesto nombre, sin saber qué. Desde ese día a la fecha, no he vuelto a tener miedo. No he vuelto a tener la sensación de que alguien me persigue, porque recuerdo cuando iba a prender la luz, que todo estaba oscuro y que volteaba desesperada, o sea, esa sensación se fue, desapareció. Pueden aparecer diferentes miedos en mi vida, miedos ocasionales, o sea, por el día a día. Lo más curioso que el agotamiento se fue. No lo entendía por qué cada vez me esforzaba menos si yo estaba acostumbrada a esforzarme más. De hecho, hasta
mi voz se moduló porque antes como que tenía que subirla para que me escuchara. Fue algo inexplicable que solamente viviéndolo puedo describirlo y saber que sí hay solución, o sea, sí existe. Y yo fui, o sea, una persona de las que vivió esa experiencia y realmente se puede desaparecer, o sea, por completo. Desde el 2018 a la fecha, repito, soy otra. Muchas, muchas, muchas gracias. Espero mi experiencia sea útil para muchas personas que probablemente estén viviendo en este momento lo que yo viví. Gracias, Pilar. Sí, sí, no, no, gracias a ti porque realmente, ay, mira, se me pone la piel chinita porque es que entramos en un momento en el que de verdad, cuando estamos experimentando ese tipo de cosas, ¿a quién recurrimos, no? O sea, para los médicos estamos enfermas, para los psiquiatras tenemos un problema de ansiedad o estamos deprimidas o es un brote psicótico. Para los chamanes, pues quién sabe qué cosa será. O sea, podemos caer tantas diferentes miradas que a veces nada más en lugar de equilibrarnos, pues nos desajustamos más hasta que pasa, como tú dices, llega un momento en el que al no encontrar nada la persona se cierra y entonces aprende ni siquiera a vivir, aprende a sobrevivir a estos fenómenos, porque estos fenómenos realmente son entidades que están absorbiendo la energía de nuestro campo energético. Entonces, es un fenómeno energético, no estamos hablando de malos o de buenos, y esto me importa mucho dejarlo claro ahí. No estamos hablando de fenómenos de brujería, no estamos hablando absolutamente nada de esto, estamos hablando de entidades que en un momento dado abrimos nuestro campo energético y estas entidades se alojan ahí, y entonces lo que está pasando son a los que, a lo mejor de una manera más sencilla, vampiros energéticos, que nos chupan completamente la energía. Y entonces, ¿qué va pasando? Exactamente lo que tú viviste. Nos sentimos cansados, nos sentimos agotados. No tiene absolutamente ninguna relación con nuestro estado emocional. Que esto que hiciste tú, que es una bendición, por eso es tan importante que la gente escuche estas experiencias de personas con preparación en la mente humana, porque lo que escuchamos que hizo Angélica es toda una investigación. O sea, es una investigación total y absoluta, ¿no? O sea, de a ver qué día, esto cómo estuve, y tratar de encontrar, no hay una relación. Y la otra es esta sensación de sentirse permanentemente acechados, de sentirse vulnerables. Otro de los puntos que nos compartes que me parece importantísimo dejar claro es esto cuando se te dan la prescripción de los ansiolíticos y tú dices, no me lo voy a tomar porque me voy a quedar más vulnerable. Esto es algo que suele pasar en este tipo de situaciones, ¿no? Cuando las personas son etiquetadas de que están nerviosas, en lugar de ver con una mirada mucho más completa los fenómenos energéticos, lo que hacen es justo eso, los anestesian, ¿no? Y entonces, pues es una vivencia en que no se pueden despertar, en que viven muchísimo más angustiados y es un círculo vicioso. Ahora, aquí, si yo no mal recuerdo y corrígeme, llevabas tú padeciendo esta situación alrededor de 20 años, ¿es correcto? Es efectivamente, sí. De hecho, eh, tengo un hijo especial, Tadeo, y, y me decían, es que es por el niño. O sea, estás muy ansiosa, muy estresada, necesitas tomarte estas pastillas, vas a ver que te vas a sentir bien, tu relación con él. Yo decía, bueno, ¿y antes? O sea, ¿por qué empiezan a prescribirme desde aquí? O sea, si mi experiencia era desde mucho antes. O sea, no era porque había algo. Es No, correcto, sí. nada. Y ahorita que mencionas de Tadeo también porque luego tú nos mandaste
un testimonio grabado. Y recuerdo perfectamente ahorita que mencionas a Tadeo algo bellísimo que descubriste que fueron sus abrazos. ¿Cómo los viviste? ¿Los vivías antes y después de liberarte de esto? ¿Nos quieres compartir esa parte porque es bellísima? Sí, fue una experiencia maravillosa. Recuerdo que mi hijo tiene síndrome de Down. Entonces, él le encanta dar abrazos y daba abrazos y todo el mundo disfrutaba los abrazos y yo veía, yo era un espectador de esos abrazos, o sea, yo veía los abrazos. Entonces, cuando él llegaba a abrazarme, yo decía, qué chistoso que todos se expresen el abrazo, pero para mí es un abrazo normal, es un abrazo de un hijo. Eh, el día ese que llegué, o sea, después de haber vivido el proceso contigo, llego a la casa, estoy sola. Curiosamente, eso también vale la pena decirlo porque normalmente yo no era capaz de entrar a mi casa sola, mucho menos oscura. Yo me podía permanecer en el carro hasta que llegara alguien, que llegara mi esposo u otra persona para poder entrar yo. Yo no sentía siempre eh, algo, el acecho, o sea, me sentía vista, bueno, vaya. Entonces, entré, eh, me di un baño, me relajé, o sea, aprendí las luces, puse música, todavía no podía medir el bienestar. O sea, simplemente hasta después pude darme cuenta. Y en eso llega Tadeo y me abraza. Fue lo más maravilloso del mundo poder sentirlo. Fue grandioso. Y dije, a esto se refiere. O sea, esos abrazos, ese bomboncito, ese corazoncito cálido que sentía, toda esa energía, toda esa vibración positiva, todo lo que me transmitía, fue maravilloso. O sea, desde entonces, y es cierto, vale la pena porque qué bueno que me lo recordaste, porque como que vivía con un velo. Es correcto, porque esa es otra característica de este tipo de eventos, ¿no? Nos vamos desensibilizando. Así es. Ujú. Entonces, pues con Tadeo fue lo más maravilloso, pero ya pude estar en contacto con las demás personas, porque yo también me preguntaba, ¿cómo si los quiero? O sea, si yo no podría vivir sin estas personas que son mi núcleo familiar, mi pareja, mi esposo, mis hijos, o sea, ¿cómo si los quiero? O sea, algo, o sea, siempre sentía y como que decía, ¿seré yo? O sea, ¿tendré algo malo? ¿Qué está pasando conmigo? Porque mi entrega no era total. Yo sentía que me hacía falta. Y eso, qué curioso, qué bueno que lo trajiste, porque ahorita es importante. O sea, sí, sí. O sea, no era Sí, al 100% mi entrega, vaya. es correcto, porque era como si tuvieras esto, ¿no? Como una capa que te estuviera eh, impidiendo hacer un contacto, porque luego recuerdo que decías también, ¿no? Los sabores, o sea, como todo hubo una apertura de disfrute, de contacto con las sensaciones, o sea, un antes y un después, ¿cierto? Sí, sí. De hecho, a mí me dijeron en un tiempo, ahora, hoy en día, me dicen, oye, yo antes cuando te conocí, te veía angustiada, te veía, pero ahora eres diferente. O sea, hasta la expresión creo que cambió, definitivo, o sea, porque ahora como que las personas no tienen a decir exactamente, o sea, te veo Exactamente. más conectada, te veo más Viva, ¿no? cool, Viva. más, ajá, sí. Entonces yo, ajá, o sea, sí, sí, bueno, lo acepto y lo siento muy bonito, ¿verdad? Porque realmente sí, o sea, no sé cómo me haya visto porque no tenía un espejo enfrente de mí Claro. para verme en el día a día conviviendo con las personas, pero sí hacen referencia a que como que mi presencia siempre estaba ausente, aunque estuviera presente. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque sí, es que realmente eso es lo que pasa con estos
con estos huéspedes energéticos, con estas entidades, ¿no? O sea, nos van quitando no únicamente la energía del campo vital, sino que llega un momento en el que nosotros, para poder sobrevivir, lo que pasa es un fenómeno de sensibilización, desensibilización. Vamos perdiendo la sensibilidad, vamos como si nos fuéramos envolviendo en un papel celofán, en donde sí sabemos esto que dices tú, intuimos que podemos dar más, intuimos que podemos conectarnos de otra manera, pero no sabemos cómo. Y en el momento que completamente sacamos a esta entidad del campo energético, que fue lo que hicimos contigo, lo que hicimos juntas, sacar esta entidad del campo energético, ese campo energético entonces se restablece y es como un florecimiento, y un florecimiento de todo, ¿no? Particularmente muy notorio, y aquí me importa mucho que quienes lo estén escuchando lo vean, es un antes y un después a nivel de sensaciones físicas, no únicamente cognitivas, porque también podemos decir, ay, bueno, pues sí, nos sugestionamos, pues sí, tú te venías sugestionando no sé cuántos años para sobrevivir esto, pero es una diferencia muy grande porque aquí no es algo que se entienda, es algo que se experimenta en el cuerpo, que se experimenta en la energía. Entonces es algo que a veces tampoco podemos describir en su totalidad, pero se transmite. Es esto que dices tú, a lo mejor la gente que te ve no sabe cómo o qué decir, pero te ve distinta, te ve más viva, te ve más plena, te ve más tú, como dices, ¿no? Entonces esto es algo muy hermoso porque también creo que cuando los psicólogos recibimos pacientes así, necesitamos tener una mirada hacia una posibilidad distinta. Si bien puede ser una psicopatología, sí. Si bien puede ser un problema, una crisis de ansiedad, sí. Pero también necesitamos abrir el espacio a la posibilidad de que sea una experiencia extraordinaria. Por eso es tan importante que quienes están acompañando a las personas tengan formación clínica para tener los parámetros clínicos para poder diferenciar. Porque también hay un riesgo muy grande entre irnos únicamente a que es una experiencia extraordinaria y a no descartar una psicopatología, a no descartar una parasomnia. Pero ¿quiénes son los que tienen ese conocimiento? Los psicólogos. Entonces es muy importante tener conocimiento de clínica, tener conocimiento de psicopatología, hacer un trabajo multidisciplinario, pero también, que esa es mi lucha y la de todos mis hermanos de comunidad, incorporar la posibilidad de fenómenos energéticos que no son psicopatología y que no son una cuestión orgánica o fisiológica, como en este caso. Entonces, Nacho, si tienes por ahí, me gustaría ir leyendo los comentarios que puedan ir saliendo también, porque sé que pueden estar habiendo comentarios. Entonces, si eres tan amable de irnos compartiendo el chat para poderlos ir leyendo, te lo voy a agradecer. Y otra de las cosas que son importantísimas en este punto es ¿cómo transmitir esto, Angélica? ¿Qué podrías tú decirle a las personas que estén en este momento por primera vez diciendo, alguien me está entendiendo? O sea, wow, es lo que yo estoy viviendo y alguien me está entendiendo. ¿Qué podrías tú decirles a esas personas? Y hay solución. Ujú. O sea, definitivo, es lo único, que no pierdan la esperanza, o sea, que hay solución, que no es de ellos, que no lo integren, porque yo también llegué a decir, es mi miedo, es mi pesadilla, Eso es es mi importantísimo. frío. Entonces, no, no es de nosotros. Eso es muy importante porque lo aprendí de ti, o sea, yo ya lo daba por hecho, ya era mío. Ujú. Entonces, lógicamente lo estaba abrazando más. Es correcto. Sí, esto es, qué bueno que lo pones, es importantísimo, ¿no? O sea, el no rendirnos a decir, ok, esta es una parte mía, es mi miedo, es mi inseguridad, es mi parte loca, ¿no? O sea, es mi fantasmita, porque
tenía yo una paciente también, que ella no es psicóloga, pero decía, ay, o sea, ya es mi Gasparín, ¿no? Pero en el momento en el que nosotros lo metemos y le damos un espacio en nuestra vida es de alguna manera seguirlo alimentando, seguirlo nutriendo de nuestra energía y es el cuento de nunca acabar. Entonces sí, también esto es muy importante y este transmitir la esperanza Sí, de que es posible, ¿no? es posible. De que es posible primero ser entendidos y ser vistos con otros ojos. Es posible que no estemos locos y es posible dejar un sufrimiento de 20 años y empezar una vida distinta cuando podemos realmente sacar lo que no es nuestro. Vamos a leer aquí, Efi Ruiz, buen día, saludos desde Oaxaca, muy buenos días, Efi. Ludi Moreno, muchísimas gracias, Angélica, por compartir tu testimonio. Da esperanza a otras personas con experiencias semejantes. Tu emocionalidad me conmueve. Reciban un abrazo desde Los Mochis, Sinaloa. Las acompaño en mi celular. Alicia Ruiz, muy interesante. Abrazos desde Ensenada. Mari San Juan, gracias doctora Pilar y maestra Angélica por compartir esta experiencia. Mira Moreno desde Culiacán, Sinaloa, viéndolos en computadora, muy bien. Almifer pregunta, a veces tengo sueños muy lúcidos de familiares o gente con la que convivo. Me he dado cuenta que son avisos, pero no sé cómo interpretarlos. ¿Cómo puedo aprender a interpretarlos? Almifer, excelente pregunta, Linda. Eh, si son avisos, te refieres a que son sueños premonitorios. Me imagino que es algo que tú estás soñando y algo que va a pasar. En un programa anterior hablábamos de esto, pero con mucho gusto voy a responderte. Eh, Nosotros somos un radar que estamos percibiendo infinidad de cosas que están conformándose en el multiverso. Cuando yo durante muchos años de mi infancia sufrí literalmente los sueños premonitorios y me acuerdo de estar sentadita y se los he compartido rezando que no fuera ya a soñar que le pasaba algo a mi papá o a mi mamá, porque yo sentía que tenía que ver con lo que estaba pasando y me daba terror soñar algo así. Hasta que llegó una persona que me explicó que estos sueños premonitorios o estos sueños que son una especie de aviso, no es otra cosa más que la manifestación de una sensibilidad que está percibiendo lo que está ya formándose o bien en camino. Nosotros no tenemos ninguna injerencia para poder cambiar o modificar nada de esto. Em, porque es algo que no depende de nosotros, simplemente estamos recibiendo esa señal. ¿Cómo lo podemos integrar? Primero, quitándonos cualquier culpa, cualquier sentimiento de que somos responsables de eso. Segundo, abrazando nuestra sensibilidad de decir, ok, estoy viendo esto. Y lo tercero que podemos hacer es envolver a esas personas en luz para que lo que vayan a vivir lo vivan de la mejor manera posible, porque no está en nuestras manos evitarlo. Entonces espero que esto te sea de utilidad. Ahorita, al final, vamos a hacer una pequeña meditación para envolvernos en luz, para también cerrar cualquier posible ventanita a estas entidades. Entonces, ahorita vamos a terminar el programa con eso, que siempre es hermoso que sepamos cómo limpiar y cómo fortalecer nuestro escudo de luz. Ludi Moreno, me gustaría que compartan a dónde acudir las personas que sufren este tipo de experiencias, dónde pueden recibir acompañamiento clínico. Sí, ustedes pueden, bueno, obviamente recurrir a la maestra Angélica. Ella da psicoterapia para jóvenes y para adultos. Por ahí va a estar apareciendo. Nuestro productor Nacho va a poner por ahí sus datos de contacto. También pueden visitarnos en la página del Centro Gestal Oaxaca, en donde están los nombres y los datos de contacto de muchos psicoterapeutas que manejan ya este enfoque y que pueden acompañar a las personas. Es muy importante saber
que somos todo un equipo, somos toda una comunidad de profesionales que nos estamos entrenando, formando, actualizando para poder acompañar a esas personas antes de que nos tiren la toalla, antes de que decidan que pues así va a ser la vida o antes de inclusive pensar en quitarse la vida por la desesperación. La próxima semana vamos a tener a otra colega que nos va a compartir también una experiencia y vamos a hablar de las diferencias entre lo que es psicopatología y fenómenos de bajo espectro. Eh, Porque bueno, ella ya lo compartirá posteriormente, también ella en una experiencia muy terrorífica en la que terminó inclusive en el psiquiátrico y con ideas suicidas de la angustia tan grande, ahora es psicoterapeuta, ahora es psicoterapeuta 13 y creo que también esto es algo muy hermoso decirlo, Angélica, como las personas que hemos vivido situaciones así, yo en mi vida personal, con sueños premonitorios, con experiencias extraordinarias, tú con toda esta vivencia, la importancia de poderlo poner al servicio, ¿no? La Sí, importancia de decir, esta es mi misión de vida, somos psicoterapeutas y la utilidad de encontrar y decir, ok, a ver, poderle decir, yo creo que el valor que tiene que tú le puedas decir a alguien, yo lo viví y sé que puedes salir de eso y puedes salir de eso para siempre. Esta es una certeza y una esperanza enorme, ¿no? sí. El decirle también, creo en ti, porque yo lo viví, o sea, porque nos ven con cara de incredulidad, Sí, ¿no? claro. O sea, igual. Y se infieren miles de cosas porque también a veces no podemos explicarlo, o sea, exactamente como es. Entonces, el que se encuentren en un lugar seguro, el que se encuentren, yo lo supe cuando llegué contigo, yo lo supe. Y desde ahí, pues ya conoces mi recorrido y mi trayectoria, empecé a formarme, ahora sí con una intención, servir, Esa- servir. Exactamente. Y yo creo que a fin de cuentas de eso se trata, porque todas las personas que puedan estar atravesando por momentos así, también no es un castigo, no es algo malo, eso que, eso para qué me puede servir, cuál es la utilidad, ¿no? Y la utilidad es podernos ahorita parar en esta plataforma que cuando pasó eso en el 2018, dices que fue, yo ya ni me acuerdo. Nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a tener una plataforma de esta naturaleza para poder encontrar utilidad a tu sufrimiento de tantos años y a mi trabajo de tantísimos años y decirle a las gentes, hay solución, hay una solución con profesionistas, con profesionales formados, con mirada clínica, fuera de cualquier aspecto chamánico, fuera de cualquier pensamiento mágico, con un pensamiento científico, claro, estructurado, con procedimientos muy claros, muy estructurados para poder manejar esto. Y mira dónde estamos, ¿no? Entonces, así la vida nos lleva y es importantísimo saber que cada evento que nosotros vivimos pues es para llegar a algún lado y para poder dar un servicio, ¿no? Eh, Muy bien, Nacho, te encargo los mensajitos si hay alguna otra pregunta, porque nos vamos enfilando ya al cierre y bueno, vamos a dar esta, esta meditación y quiero hablarles un poquito de qué es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros estamos rodeados por nuestro campo energético, porque somos seres de energía. Es lo que se le llama aura, ¿no? Ese campo energético, al igual que nuestro cuerpo, también cambia. Se hace más grande, se hace más pequeño. Vamos a tener un programa donde vamos a hablar de las coladeras que abrimos en este campo energético. Entonces, vamos a hacer el trabajo que vamos a hacer ahora, la meditación, va a ser visualizar nuestro campo energético, cerrarlo, llenarlo de luz y poder sacar todo lo que no está ahí, lo que no es nuestro, lo que no nos hace bien. Y antes de entrar a esto, bueno, voy a leer brevemente aquí las preguntas. Doctora Mari Guadarrama González, no sé cómo explicar esto. Así empezamos todos, Linda. Esa es la frase.
la frase típica. Yo tenía sueños con otras personas y que les pasaba algo y al poco tiempo sí les sucedía una situación seria, accidente, enfermedad, y yo no sabía qué hacer y me daba angustia y preocupación. ¿Dónde estoy? Y creo que preferí bloquear los sueños. Hasta llegué a poner un símbolo, no recuerdo bien si se llama atrapasueños, que se hace cuando sueñas, que se hace cuando sueñas peligro para otros, envolverlos en luz, Linda. Lo que vamos a hacer va a ser envolverlos en luz y mandarles toda nuestra intención que lo que les toque vivir, lo vivan con el menor dolor posible. Eso es lo único que podemos hacer. Cuando tenemos estas percepciones de lo que ya está formándose, de lo que viene en camino, no es para que nosotros cambiemos nada porque no es posible. De hecho, una colega de nuestra generación, de nuestro grupo, de nuestra comunidad, también tuvo un sueño que su mamá se caía del baño, inclusive le dijo, mami, soñé que te caías del baño, ¿no? Si andas por ahí, no digo nombre, pero si andas por ahí te puedes manifestar y nos dices. Y entonces le habló a la mamá y le dijo, mami, soñé que, no, hija, ¿cómo crees? Yo siempre me cuido, bla, bla, bla. Ella cumplió con avisar, pero ese mismo día, un tiempo después, la mamá se cayó en el baño, ¿no? O sea, son cosas que no vamos a poder evitar. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Envolver a las personas en luz. Es muy importante sentir que sí estamos haciendo algo, sobre todo cuando soñamos con personas que amamos. Entonces, hagan eso, envuélvanlos en luz. ¿Ok? Lupita Martínez, infinitas gracias por abordar este tema. Isabel Echechuri, qué bonito que compartan esto, me lleno de esperanza. Mira, gracias por compartir este tema tan importante. Soy testigo de este trabajo. Si es verdad, estuviste ahí también con un sueño recurrente y de cómo la sensación cambió totalmente mi sensación y mi vivir después de ese proceso. Mi apoyo total a este trabajo. Gracias por compartir este tema que es de gran utilidad para personas que lo viven y no saben qué hacer. Gracias. Maritzel López, gracias Angie por compartir. Lloré junto a ti, te adoro y te admiro. Ay, qué hermoso que llegue a los corazones. Pues muchísimas gracias, Angélica, de verdad, por esto. Yo creo que los que vivimos esto sí tenemos que ser muy valientes para poderlo hablar a público. Yo pasé también por mi etapa de miedos, es decir, van a decir que estoy loca, y cuando me di cuenta de la utilidad y la urgencia de poder hablar de esto, dije, pues que digan, no me importa, porque es urgente. Entonces, coincido en la importancia de poder compartir esto. Y pues vamos a pasar, no sé si quieras agregar algo más antes de pasar a la meditación. Dar las gracias, gracias infinitas y que sepan que sí se puede salir de esto. Hay esperanza. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien, y pues entonces vamos a pasar ya en la última parte a esta meditación de luz. Entonces, te invito a que te sientes de la manera más recta posible, que pongas tus pies en el suelo, dejes tus manos sobre tu regazo, cierra tus ojos y toma una respiración profunda por tu nariz y exhala por tu boca. Conforme vas haciendo esto con cada inhalación, tráete completo, completa a este espacio, poniendo en pausa por un momento todo tu mundo exterior. Inhala profundamente por tu nariz, exhala por tu boca y al mismo tiempo que vas relajando tu cuerpo, toma conciencia de tu postura recta, arraigada, firme, sin ser incómoda. Visualiza
alrededor de ti este campo energético como si fuera un globo ovalado que te cubre completamente. Y con solo intencionarlo, vas a empezar a sacar de este campo energético con tu exhalación cualquier energía densa de preocupación, de enfermedad, de aquello que quizá no puedas entender. Inhala y exhala. Permítete que entre aire nuevo y en el momento de exhalar salga cualquier energía densa que no pertenezca a tu campo, que ya no sea útil, que ya no necesites y que no quieras tener. Y empieza a repetir en silencio: esto no es mío, no me pertenece. Esto no es mío y no me pertenece. Y repítelo en silencio hasta que te lo creas. Esto no es mío y no me pertenece. Y empieza a sentir cómo tu cuerpo se va relajando conforme vas sacando lo que no es tuyo y lo que no te pertenece. Esto no es mío y no me pertenece. Y cuando hayas salido todo lo que no es tuyo y lo que no te pertenece, imagina que cierras ese campo energético y se vuelve impermeable a lo tóxico, a lo denso. Y quédate ahí, sintiéndote en un espacio seguro. Poco a poco empieza a llenarse este campo energético de una luz muy hermosa, de altísima frecuencia vibratoria como tú la imagines. Así es perfecto. Nútrete de esta energía y ahora repite: esto sí es mío, esto me pertenece. Y dale la bienvenida a esta frecuencia vibratoria de luz, sabiendo que esto sí es tuyo, esto sí te pertenece. Y en este momento vas a hacer un decreto que cierre completamente tu campo energético para cualquier intento de energías densas. Y repite desde el fondo de tu corazón con toda la certeza: yo soy luz. Inhala la luz. Repite: estoy en la luz.
y siente cómo estás en la luz. Mi camino es en la luz. Y a partir de este momento siéntete permanentemente acompañado, acompañada en cada paso. Y ahora te invito a que lleves tus manos al centro de tu pecho como en oración y que simplemente agradezcas a la divinidad, al gran espíritu, como sea que tú lo conceptualices, a esa energía superior de la que venimos, la que nos sostiene y hacia dónde vamos, por todos los regalos, por todas las herramientas, por todas las guías. Toma una respiración profunda más. Puedes bajar tus manos y ahora amorosamente envuelve en esta luz a todos los que ama tu corazón, con la certeza de que van a vivir sus procesos, pero aportando esta energía de amor, esta energía de luz, para que los vivan con el menor dolor posible, porque eso es lo único que puedes hacer. Llénalos de luz y siente esta energía de amor envolviendo a los que ama tu corazón. Nútrete tú también. Y ahora te invito a que poco a poco abras tus ojos, poco a poquito, y que sepas que ahora tienes una herramienta más para poder hacer esto cuantas veces necesites. A veces nos enfrentamos a situaciones difíciles, esa es la vida. Lo importante es que sepamos que siempre tenemos herramientas para enfrentar aún lo más difícil y para solucionar, para sobrevivir aquello que aún pueda parecer imposible. Y con esto me despido, nuevamente agradeciéndote, Angélica, agradeciéndole a todos mis hermanos de comunidad que nos están acompañando y sosteniendo, y a ti, dejándote este mensaje de esperanza que sí se puede y no estamos locos. Bendecido día a todos.